Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos por participar. Como siempre, mis felicitaciones a todos ustedes por mantener esto y principalmente a Henry y Alfonso por organizarlo y sobre todo mantenerlo. Las felicitaciones por los 150 presentaciones y el objetivo de 183, que es un objetivo anual medio raro, pero me hubiera gustado que hubieran dicho las 200, así ya sabemos que esto va a seguir. Mi oficina es como un poquito de droga, que si la llegan a sacar posiblemente tengamos abstinencia, así que tratemos de que esto siga y cada vez mejor. Hoy voy a hablar de enteros postales en base a la charla que hizo Luis Fernando sobre las tarjetas canalías, también impresas en fototipía. Quise mostrarle lo que me pasó a mí con estas tarjetas y cartas postales, que cuando quise clasificarlas no pude, entonces me puse a estudiar un poco y encontré muchos detalles que hacen que lo que está en los catálogos, inclusive en algunas publicaciones específicas, no era lo más adecuado. Básicamente vamos a ver este tipo de tarjetas que tienen una imagen en un color pizarra, verde pizarra impreso en el frente, y estas cartas postales que tienen una imagen también verde pizarra o negro, hay dos formatos, en el dorso. El programa de lo de hoy está basado en cómo se manejan las imágenes en los enteros, sobre todo estas imágenes impresas, que en aquella época lo único que podíamos tener en imágenes eran fotografías, todo lo demás era dibujos. Una breve historia de 4 renglones de la fotografía y cómo se llega a la fototipía, y una clasificación de la fototipía entre los métodos de impresión. Voy a aprovechar para mostrar algunos ejemplos de métodos de impresión durante 10-15 minutos, repasar a todos, porque aunque parezca mentira, estas tarjetas que vamos a analizar tienen 3 y posiblemente 4 métodos distintos de impresión, por lo tanto los vamos a analizar previamente a analizarlos en las tarjetas. Y luego vamos a entrar en la clasificación de las tarjetas y de las cartas postales que tienen imágenes. Para empezar, en la etapa inicial del correo, en cuanto a enteros postales, en los primeros 20 años, desde el 76, que fue el primer entero, hasta un año antes de esto que vamos a hablar, se emitieron 59 enteros diferentes. Hablamos de enteros diferentes cuando tienen indicias de valores, colores o indicias diferentes. No pongo como un entero distinto alguna variación, una sobrecarga, sino que son verdaderamente enteros diferentes. De estos 59 está la distribución entre sobres, tarjetas, fajas, cartas postales y un telegrama evaluado. Ninguno de ellos tenía imagen, aunque había un antecedente de un entero con imagen, o un precursor, podemos llamarlo, que fue una imagen que se agregó a esta carta postal de 1888, impresa por la compañía de Juan H. Kidd. Estos enteros eran las primeras cartas postales que llamativamente ustedes pueden ver que se llaman tarjetas postales estas. Esta ya se llamó tarjeta carta, debido a que en el 1888 el correo decidió no imprimir más tarjetas, porque había tenido inconvenientes legales con algunas tarjetas abiertas que tenían consignas políticas o insultos, y parecía haberse visto involucrado en el correo. Entonces tomó las cartas postales que ya estaban circulando en otros países y las llamó tarjetas postales y le dejó la tarifa de tarjeta postal para circulación en el interior, lo que el público no sabía, y cuando quería enviarlas al exterior, aunque le pusiera el porte de una tarjeta postal al exterior, no podían circular. Acá ven una tarjeta de 2 centavos para uso urbano, una de 4 centavos para uso nacional, una de uso urbano, pero tiene una pequeña tarjeta interna que es la respuesta paga, y tenían un 25% de descuento, o sea que la doble tarjeta de 2 sería 4, menos el 25%, 1 menos, así que cada una de las 2 tarjetas está evaluada en 1,5 centavos. Y esta, que era de 4, la doble 8 menos 2 centavos, irán cada una de las tarjetas en 3 centavos. Pero ¿qué pasó con esta tarjeta? Apareció esta imagen,
una fotografía pegada en la tarjeta. Fíjense cómo está arrugada la tarjeta, inclusive en el dorso se ve, que no hay ningún reglamento que demuestre que esto ha sido impreso por el correo, por lo tanto hay serias dudas y se cree que fueron impresas a nivel privado por algún fotógrafo, algún imprentero que generó estas imágenes. Le imprimieron un cuadro rojo con el texto Buenos Aires, porque todas las tarjetas que se conocen son de Buenos Aires, y abajo la descripción de lo que estaba en la imagen. En este caso, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo. Estas tarjetas son raras porque hay publicadas entre 30 y 35% nada más, hay 15 imágenes por lo menos distintas, por lo tanto hay muchas tarjetas que son con la única imagen conocida, están catalogadas muy caras, habitualmente el precio de comercialización está entre 800 y $1.000, y en el último catálogo están valorizadas en $3.000. Estas tarjetas no podrían haber circulado porque el correo prohibía que se adhieran elementos a la correspondencia. Sin embargo, permitió que circulara, y acá está la demostración, que circuló a Alemania. Como les decía, el remitente puso a los 4 centavos una estampilla de 2 para el porte de una tarjeta postal al exterior. Gracias a Fernando Prato pude dilucidar la tarifa. Estos son, la tarjeta tendría que haber circulado como carta por estar cerrada, y la tarifa era de 8 centavos, o sea que faltaban 2. Acá pusieron la falta en centésimos de franco, que eran 5. En ese momento el franco y el Schelling estaban, el Pfennig estaban iguales, así que cuando llegó a destino se duplicó el valor a 10 y se cobraron 10 Pfennig como multa. Yo había malinterpretado primero este texto, pero este texto es una fecha que se redirigió a Hannover. La tarjeta estaba dirigida a Hagen en Westfalen. Llegó a Hagen en Westfalen el 28 de diciembre del 91. Ahí la redirigieron el mismo día a Hannover y llegó el 29 a Hannover. O sea que estas imágenes era la única forma que había en esa época de poner imágenes en un entero, porque era muy difícil imprimir un papel. ¿Y cómo fue la historia de la fotografía para llegar a poder imprimir fotografías en papel? No en papel sensible, sino en papel. En 1824, Nicéforo Niepce empieza con los primeros estudios de capturar imágenes sobre una placa de plata con betún de Judea. Durante la década del 24 empieza a trabajar con él en Francia Louis Daguerre. No consiguen mejorar mucho este procedimiento. En 1833 fallece Niepce, Daguerre sigue con sus estudios y en 1838 inventa lo que se va a llamar el daguerrotipo, que es tomar la placa sensible sobre una placa de plata con yoduro de plata. Esta imagen latente se manifestaba revelándola con vapores de mercurio y se fijaba con agua saturada de sales marinas. O sea que se exponía, se revelaba y se fijaba. En Inglaterra, Talbot desarrolló el procedimiento negativo-positivo para multiplicar estas imágenes, y en 1856, Luis, supongo que se pronuncia Pontevin, en Francia también, desarrolla lo que es la fototipía. Es un intento de imprimir imágenes fotográficas en un papel no sensible. Comienza con los estudios. En el 71, Maddox y Bennett describen que las placas gelatinizadas aumentaban la sensibilidad. Niepce necesitaba exponer durante 1 hora. Daguerre logra bajarlo hasta media hora con sus estudios. Maddox y Bennett con las placas gelatinizadas consiguen bajarlo a 5 minutos la exposición, lo que permite hacer retratos. Y en 1890, Joseph Albert perfecciona y difunde la fototipía, a tal punto que se llegó a llamar Albertgrafía. ¿En qué consiste la fototipía? Algo había explicado, ya lo explicó Luis Fernando en su charla, pero se los recuerdo muy resumido. Sobre un vidrio o plancha de cobre se coloca una capa de gelatina bicromada, que es el material sensible. Este material sensible es impresionado a través de un negativo que realiza
una copia. Primero se decía que eran copias de contacto, es decir, el negativo apoyado sobre la placa de gelatina bicromada, pero como vamos a ver, hay distintos tamaños de las imágenes que vamos a mostrar, por lo tanto supongo que el negativo no estaba siempre en contacto, sino que tenía distintas alturas, de forma tal que modificaba el tamaño de la imagen. Aquí en este negativo, al exponerlo a la luz, las zonas transparentes endurecen la gelatina y generan el mecanismo de sensibilización, de forma tal que al estar las zonas transparentes más secas, tomaban más tinta cuando entintábamos la gelatina, y en las zonas más claras después iban a quedar más oscuras y viceversa. Por lo tanto, esta placa de gelatina bicromada se transformaba en un cuño. La placa de gelatina podía ser utilizada hasta 500 veces para hacer copias, luego por el deterioro debía ser reemplazada. Hoy vamos a hablar de más de 800.000 imágenes que se imprimieron, así que imaginen el cálculo de placa de gelatina que se hicieron y la gran variedad que puede llegar a existir en estas impresiones. El Poder Ejecutivo argentino autorizó la Dirección de Correos en 1897 a la impresión, 7 años después de la descripción de Albert en cuanto a la fototipía, en imprimir imágenes en tarjetas postales y cartas postales de paisajes e infraestructura como promoción del país. El año anterior se había contratado con la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco de Buenos Aires la producción de 2,5 millones entre tarjetas y cartas postales, a las que se decidió que se agregarían estas imágenes. De estas 2,5 millones se van a usar aproximadamente 800.000 para hacer las piezas que estamos hablando. Los negativos fueron solicitados y fueron provistos por la Sociedad Fotográfica Argentina. Eran básicamente paisajes, sobre todo de Buenos Aires y también del interior del país. Las tarjetas que estamos hablando, las del 86, son estas, sin la imagen. Había 3 valores, 3, 4 y 6 centavos. El 6 centavos estaba en una tarjeta simple y una tarjeta doble. La tarjeta doble tenía impreso una de cada lado de las indicias, de forma tal que cuando se cerraba una de las indicias quedaba tapada. Las tarifas que se usaban era de 3 centavos, era la tarifa urbana. En realidad la tarifa urbana era de 2 centavos y se le agregó 1 centavo destinado a la construcción, reconstrucción y reparación de edificios del correo. Relacionando esto con la charla que dio Juan Pablo Aguilar sobre tasas ecuatorianas, donde se agregaban estampillas, acá podemos decir que es una sobretasa con un destino ya predeterminado de la recaudación que estaba incluido en el franqueo. La de 4 centavos era la tarifa de tarjeta nacional y la de 6 centavos era la tarifa internacional, ya sea simple o con respuesta paga. ¿Cómo se imprimieron estas tarjetas? Fíjense que tiene una indicia con una impresión en relieve, se pueden ver los ojos, la oreja, el pelo de la libertad, una libertad que se llama cabeza chica, le decimos, porque hay una que van a ver después, es un poco más grande, y tiene 4 líneas, 2 largas y 2 cortas, del mismo color que la indicia, y abajo un texto que dice: escríbase de este lado la dirección solamente. Si la damos vuelta, vemos que la imagen gofrada, la imagen embosada, viene hacia la superficie de la tarjeta, o sea que si fue impresa con un cuño, fue de adelante hacia atrás un cuño en bajo relieve, y si fue impresa con 2 cuños, tenía un cuño en bajo relieve adelante y un cuño hacia atrás. Un comentario al margen de la charla que hablé sobre las impresiones de American Bank hace un mes. Había descrito yo la impresión en relieve con 2 cuños. Me comuniqué con Ross Towell, que me dijo que él creía que el relieve se había conseguido con un solo cuño, el cuño hembra, el cuño en bajo relieve, sobre una superficie de cuero. Las 2 opciones están descritas como para hacer un relieve, entonces estuvimos viendo algunas dobles impresiones de relieve y de impresiones albinas, que se las envié y estamos analizándola. En el próximo Show and Tell de octubre me anoté con la definición de
cómo son los gofrados con 1 o 2 cuños y cómo se imprimieron los de American Bank, como fe de rata de la charla que di la vez pasada en base a los comentarios que me hizo Ross, que seguramente tiene razón. Además del relieve que vemos en la Libertad Cabeza chica, además tiene relieve en el dorso de los renglones y relieve del texto que se imprimió también. A pesar que es una tarjeta, es una cartulina de 0,30 centésimas de 0,30 milímetros, 30 centésimas de milímetro, 300 micras, es una muy resistente, pero igual está marcado, lo que indica que hay 2 cuños que actuaron aquí, uno en bajo relieve que generó la imagen desde adelante, y un cuño de tipografía que marcó los puntos y el texto hacia atrás. Además, cuando se le agregó la imagen a estas tarjetas, estas son las imágenes que se agregaron, era la imagen con el epígrafe de la descripción de lo que estamos viendo, en este caso la avenida Callao. En estas tarjetas, con una iluminadas a trasluz, se pueden ver, como vimos antes, mejor así por la iluminación, los renglones largos y cortos, el texto impreso, y el texto, el epígrafe de la imagen, no tiene ninguna marca. Por lo tanto, esto, impreso todo en fototipía o una impresión plana, no deja modificación del papel. Estas son algunas de estas imágenes, que esta es una hoja 3 de mi colección que tendría que haber ido a Londres, está guardada. Acá estoy mostrando algunos usos de las tarjetas sin imagen, al exterior, agregándole franqueo, o algunas respuestas pagas como esta de South Tottenham de Inglaterra a Buenos Aires, y algunas con defectos de impresión. Las cartas postales también sucedió lo mismo, esto está impreso en gofrado, el texto y los renglones en tipografía, el gofrado tiene un alto relieve hacia adelante, un bajo relieve hacia atrás, y los renglones están impresos con relieve tipográfico. Acá tenemos otra imagen donde al dar vuelta una imagen ya impresa no genera la imagen ninguna deformación del papel, por lo tanto está realizada en una impresión plana. Hubo material de archivo de estas cartas postales, perdón. Estas son solamente pruebas de color sin perforado y sin textos. Estas son pruebas de color con ya las tarjetas perforadas y con el texto impreso. Son distintos elementos. Y entonces, como les dije, vamos a analizar todos los sistemas de impresión básicos, porque creo que muchos están en estas tarjetas cuando analicemos lo que ya les estuve comentando un poco. Para realizar una impresión, un sistema de impresión, un método de impresión, necesitamos grabar un cuño y luego con ese cuño imprimir un papel. Esa es la secuencia básica, donde cuño lo tenemos que definir como dado o como die en inglés, como un elemento rígido donde está grabado el diseño, desde donde se transferirá la tinta al papel. Y grabado, si bien grabado es incidir un elemento, tallar un elemento, se generaliza para la producción de un cuño. Grabado de un cuño puede ser tallado, grabado en sí, o puede realizarse un dibujo sobre una piedra, o puede ser transferirse una imagen fotográfica sobre una placa de gelatina. Esto es generalizado en cuanto a el grabado de un cuño. Por lo tanto, tenemos varios tipos de cuño. El cuño en alto relieve, que recién hablamos, donde hay un diseño que sobresale de la superficie del cuño y la tinta está más arriba, es el matasello del correo, donde están grabados en alto relieve, en espejo, el texto y los números que se van a imprimir. Se moja la superficie con tinta y se imprime. El bajo relieve es el grabado, donde el diseño está tallado por debajo de la superficie del cuño, y la tinta entra en las hendiduras. Hay que llevar el papel con una prensa a que tome esa tinta de las hendiduras. Hay cuños combinados en 1 o 2 cuños para conseguir diseños que modifiquen la superficie del papel en forma de imágenes gofradas. Y hay cuños planos donde la superficie es lisa, está ahí el dibujo o
la imagen fotográfica, y el único espesor que tienen es el espesor de la tinta. Hablando de tipografía, quería hacer algunos comentarios porque en general hablamos mal de esto. Hay muchos que lo conocen, les pido disculpas, pero quiero definirlo claramente. Gutenberg no inventó los tipos ni la tipografía, inventó la imprenta y la imprenta de tipos móviles. Ya los tipos estaban inventados, él pudo hacer que los distintos tipos colocados en una grilla se pudieran imprimir con la imagen en sobre relieve. Había tipos complejos como este que vemos acá, en alto relieve, donde se podía imprimir, grabar una letra o se podía grabar una estampilla completa. Por lo tanto, la tipografía se generalizó para todo lo que tiene algo sobre la superficie del cuño, que sobresale. Esto puede ser una superficie plana o puede hacerse una plancha metálica, por ejemplo, esta que se puede doblar sobre un rodillo y hacer impresiones en alto relieve tipográficas en superficie plana o impresiones en alto relieve tipográficas en rotativa. Otra forma de grabado en alto relieve es la xilografía, donde acá podemos ver, xilografía significa lo mismo pero en madera. Acá podemos ver una madera tallada con un juego de naipes en alto relieve, donde se entintaba y se imprimía el juego de cartas. La tipografía se ve muy bien en las estampillas en los ángulos, porque está sobrecargado. Lo que sucede es que cuando el cuño lo entintamos y lo vamos a apoyar sobre el papel, la tinta derrama hacia los costados de lo sobreelevado del cuño, y cuando deprime el papel, tiñe por afuera las líneas que queremos imprimir. En las impresiones planas, la línea no sobrepasa la tinta porque no se deforma el papel y queda mucho más prolija que las impresiones tipográficas. Igual hay impresiones tipográficas que generan mucha duda. Al imprimir el papel no solo se genera el derrame de tinta a los costados, sino que también se deforma el papel. Por lo tanto, en las estampillas, al darlo vuelta, podemos ver ese marco que se llama foulage, el marco que sobresale en el dorso de las estampillas, que hay que jugar con la iluminación para poder verlo, y si fuera una impresión plana no existe ese foulage. En la litografía offset, por ejemplo, no hay ningún tipo de foulage. En las cartas que vimos, les mostré una que tenía los renglones y el texto, y no tenía ninguna impresión de lo que era la imagen de fototipía, pero acá en esta vemos que la imagen no genera nada, pero Avenida Callao ha sido impresa en tipografía, no siempre fue impresa en fototipía, el epígrafe, por lo tanto ya tenemos dos formatos que encontramos en estas cartas. Pasando a un segundo método de impresión, el bajo relieve, que es el verdadero grabado en acero o en cobre, que también se llama calcografía, tallado, grabado o intaglio printing también en inglés, es mucho más artístico, donde se consiguen imágenes muy bien definidas. En realidad aquí lo que se graba es un bloque donde se graba a distintas profundidades el diseño que queremos imprimir. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor cantidad de tinta. Se consiguen manejar así tonos. Se entinta toda la superficie del cuño, después se limpia la superficie y quedan entintadas las depresiones. Por lo tanto, cuando esto va a la prensa necesita mucha presión para que el papel penetre en estas depresiones y tome la tinta. Esta es la forma de imprimir una superficie continua del color que vayamos a imprimir, imprimiendo varias líneas de distinta profundidad y cuando se llenan dan una imagen continua. Y también puede haber impresiones planas o, si fuera sobre una plancha, impresiones rotativas. Un ejemplo que se discutió hace muy poco, la semana pasada, cuando Miguel Casieres presentó su colección de San Martín en óvalo. Este es el equivalente, como él comentó también, de San Martín de los enteros postales de la misma época. Los libros dicen que este sello fue impreso en tipografía. Hubo comentarios después de la presentación de Miguel que parecía que podía haber sido
impreso en litografía, es decir, una impresión plana. También se comentó que la A y la B de centavos, la tipografía móvil que aparentaba haberse usado estaba invertida, y hubo algunos comentarios que eso estaba grabado en el cuño. Bueno, en Casa de Moneda existen los cuños de estos dos sellos. Yo tenía fotografías, pero no la encontré el día que presentó Miguel. Y acá vemos los dos cuños, que en realidad no son ni tipografiados ni litografiados, sino que son grabados en bajo relieve. Fíjense las hendiduras que tiene las letras. Acá se ve muy bien República Argentina, el desnivel en bajo relieve del 10. Esto demuestra que han sido impresos en calcográfico y con un cuño bajo relieve, y que los textos están impresos en el cuño, no impresos en tipos sueltos. Por lo tanto, la A y la B de centavos están ya impresos y no se pueden girar, y lo que parecía que era una A invertida en la B corta debía ser una mancha de esta zona del cuño que generaba esa duda. Lástima que no lo encontré ese día porque hubiera sido bueno, pero me sirve acá de ejemplo para mostrar los cuños grabados. Pasando a gofrado y cómo definimos un gofrado de un tipografiado, es muy simple porque el gofrado que vamos a ver en estas indicias, acá está Libertad Cabeza Grande, que te lo presento porque se ha impreso en gofrado y en tipografiado. En gofrado las imágenes están impresas en relieve y es una imagen que viene hacia nosotros, hacia la superficie de la impresión. En tipografiado las imágenes están impresas en tinta y el cuño que llevó la tinta a esa imagen deprime el papel hacia el dorso. Esas son las diferencias básicas entre gofrado y tipografiado. Y por último, la planografía, donde está la litografía sobre piedra, la litografía sobre zinc o aluminio, la zincografía, y donde está la fototipía. El cuño es plano, no tiene otro espesor que la tinta que va a haber sobre él, y puede hacer impresiones planas, no en piedra, pero también en plancha de zinc. Se pueden hacer impresiones rotativas colocando una plancha de zinc o planchas sintéticas en offset sobre un rodillo. Así tenemos que todos los sistemas fueron planteados, y desde la presentación de Albert de 1890 de la fototipía, esta explotó en esta época, donde se hacían tarjetas impresas con fotos personales. Por ejemplo, este es un gaucho judío de Moisesville, de Santa Fe. Acá se puede ver que esto está impreso en el dorso de un entero postal. Estas cuatro están impresas, acá se ve en relieve, acá se ve también en relieve las impresiones de la indicia. Esto es una familia de la alta sociedad de Buenos Aires en el 1900, y estas son tarjetas con enteros postales a los cuales le agregaron una imagen para venderlas en forma privada más cara. Todas estas son tarjetas privadas, pero el correo decidió empezar a imprimir enteros. Si tomamos solamente tarjetas, cartas postales y sobres carta o pliegos o memorándum, porque en los sobres y en las fajas nunca imprimió el correo de imágenes, vemos que en el primer periodo se habían de los 59, 26 eran de esta forma física de entero. Ninguno tenía imágenes. Entre el 1897, que es lo que vamos a tratar, en 1903, el correo emitió 747 enteros, porque había enteros con indicios similares, pero con imágenes que permiten clasificarlo desde el punto de vista filatélico como distintos. De estos 747 enteros, una barbaridad, 729 tenían imágenes. Hoy vamos a hablar de algunos poquitos de estos. En los 48 años siguientes se emitieron la cuarta parte de lo que se había emitido hasta ese momento, y 75 solo tenían imágenes, y eran todas tarjetas postales que se empezaron a imprimir con imágenes desde 1930 para competir con las tarjetas postales privadas, y emitió alguna serie de tarjetas postales, nunca tantas como en este periodo, que fue el sumum de la impresión de artículos de enteros postales con imágenes. Los sobres cartas, los memorándum, una cosa muy particular,
se emitieron solamente en este periodo. Se empezaron a emitir en 1898 y se emitieron hasta 1903. Luego no se emitieron ninguno más hasta algún aerograma en 1960. Fue la época de las imágenes en el correo, que creo que fue exagerado porque era imposible de seguir. Acá, en cuanto a lo que vamos a tratar, de las tarjetas se imprimieron 250.000, había 10 imágenes en las tarjetas que vamos a hablar, los 4 valores se imprimieron 60.000 de 3 centavos, o sea que por cada imagen, en cada valor, había entre 5 y 10.000 tarjetas distintas. Las cartas postales de 3 centavos se imprimieron 30.000, con 6 imágenes, también 5.000 por imagen y por valor. Y de las cartas postales se imprimieron 497.000, 20 con imágenes verdes y 37 con imágenes negras, y 2 dudosas que están descriptas pero que no se encuentran, no se han visto. Aproximadamente la cuenta nos da entre 8 y 9.000 tarjetas distintas por cada valor y cada imagen. Y en este caso cada color, verde o negro. Vamos a empezar con las tarjetas con imágenes. ¿Cuál fue el problema que tuvimos en estas tarjetas? Hay 4 valores, como ya habíamos dicho, y 10 imágenes. Las 10 imágenes está formada por 5 imágenes del puerto de Buenos Aires. Acá entra en juego la temática. Los temáticos pueden estar atentos porque ya deben conocer todas estas tarjetas, pero hay muchas que, como vimos recién, pueden tener infinidad de motivos para utilizarlas. Las 5 imágenes del puerto, 2 son de la boca del riachuelo, una fotografiando el muelle y otra fotografiando exclusivamente los barcos. El dique de carena, con 2 barcos carenados aquí. 2 partes del puerto de Buenos Aires, la Dársena Sur, con un barco amarrado, un tranvía y un carro que están llevando mercaderías en el puerto. Y el dique 1 de Puerto Madero de esa época, que luego hoy día es un polo gastronómico importante en la zona de Puerto Madero. Otras 3 de las imágenes eran de avenidas, la avenida Callao, la avenida de Mayo y la avenida Santa Fe, que en aquel momento fue denominada calle Santa Fe. Y las otras 2 tarjetas, una es de una estación ferroviaria, la estación Ferrocarril Sud, la actual estación Constitución, y una estatua que es el monumento de San Martín, en la Plaza San Martín, en Santa Fe y Florida. Vamos a ver algunas de estas, nuevamente las 10 imágenes, pero ya en los distintos enteros. Acá tenemos una muestra con el dique de carena, acá tenemos una tarjeta de 4 centavos que era para uso interno, pero que se le agregaron los 2 centavos para hacer el franqueo de tarjeta postal al exterior, y circuló a Bélgica sin problemas, a pesar de que no tiene el texto de la Unión Postal Universal. Sin duda, eso no fue un inconveniente para que estas tarjetas postales en esta época circulen. La de 6 centavos tenía el texto de Unión Postal Universal, después lo vamos a ver mejor. En este caso, una tarjeta que circuló al exterior, 6 centavos, que fue a Lima, Perú. Otras 6 tarjetas muestran aquí la avenida Callao, en una tarjeta de 3 centavos urbana, pero que circuló con 3 centavos más hacia Alemania. Esto es una respuesta paga de 6 centavos en una tarjeta doble. Las tarjetas dobles, además de tener el texto UPU, que acá se ve muy bien, tienen 2 palabras. En una tarjeta, respuesta paga, respond payé, y en la otra, comunicación, que eran las 2 tarjetas que debía usarse. Esta es una respuesta paga correctamente usada desde Ámsterdam. Lo llamativo que está certificada, es raro una tarjeta certificada, y con una estampilla holandesa pagando el porte de la certificación. Esto es la avenida Santa Fe, una tarjeta circulada, también es una respuesta paga, que viene de Alemania a Buenos Aires. Esta es una tarjeta que tiene el Boca del Riachuelo con la imagen de los barcos, y es de 4 centavos y está franqueada al exterior, deberían ser 6 centavos, y está tasada en origen. Así tenemos que de estas 9 tarjetas que mostré hasta ahora, la 10ª es la de
la estatua de San Martín. Y acá la presento porque vamos a entrar en el inconveniente que tuve yo cuando quise catalogar estas tarjetas. Al poner todas las tarjetas en la mesa, encontré que había 6 tamaños distintos de las imágenes. Ustedes pueden ver acá San Martín, una imagen muy chica, y estas imágenes que son más grandes. Además, el texto que está escrito, fíjense que estas letras, esta y esta son similares, en tanto miden 17 milímetros, todos ellos el largo del texto. Esta tiene 23 milímetros y esta también tiene 23 milímetros con una tipografía distinta porque esta San Martín está con acento y este San Martín está sin acento. Recuerden esta imagen, la más chica, que también les quiero mostrar la amplitud de la imagen. Fíjense que acá hay un farol, lo mismo que acá y acá. Acá hay 2 faroles, acá también, acá hay uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo de la imagen fue cambiando. O era reducido alrededor del negativo, o era reducido luego de la impresión de la gelatina alrededor de la gelatina. Y así, de estas 6 imágenes, como comentario, acá hay 2 ensayos no adoptados de la imagen de la estatua de San Martín en el dorso de la tarjeta, que no fue aceptado. Si analizábamos los catálogos de ese momento, el Nike del 58, lo mismo que el Riese del 91 y el Jalil del 2019, vemos que hay 3 tipos de escriben. Y describen un tamaño reducido con un epígrafe separado, un tamaño un poco mayor con un epígrafo superpuesto a la imagen, y unas letras más grandes con una imagen más grande todavía. Y recuerden la que les resalté anteriormente, que era una imagen muy chica con letras grandes, y esa no la podía catalogar en ninguno de estos 3 tipos, por lo tanto quise ver si lo mismo pasaba con todas las imágenes. Puse las 6 imágenes de la dársena Sud, y fíjense que tenemos estas 2 imágenes con letras grandes, una con acento y otra sin acento, esta con el texto más corto superpuesto con la imagen, y 3 imágenes con el texto separado, una con los bordes esfumados, una con el borde neto y otra con el borde inferior cortado. Está claramente cortado acá, a punto tal que comparen estas 2, que esta le cortaron las patas al caballo acá. Acá lo cortaron para que se vea el epígrafe. Yo me imagino que esta fue la primera, y sin duda este modelo fue el primero que se imprimió, está solo circulado en 1897, los demás empiezan a circular un poco después, y le deben haber dicho, no se ve bien el nombre, entonces cortaron o el negativo o la gelatina y dejaron que el nombre se viera un poco mejor. Y este formato, que yo lo numero como el formato 4, es posterior al formato 2, que fue el primero que se circuló. Por lo tanto, por las imágenes, como las vimos, y por las características del epígrafe, podemos ver que estos 2 no producen marca en el dorso, no son tipografiados, son impresiones planas. Esta seguro que es fototipía, esta, para mí, por lo prolijo que es, me animaría a decir que es litográfica, pero no lo puedo determinar, las 2 son planográficas y no tengo registro de que esto sea distinto. Pero por la característica es muy prolija. Y esta otra, que son letras bastante desprolijas, una A más alta que la C, esta también, la L más cerca de la A. Esto es típico de tipografía y acá tenemos la marca que dejan en el dorso de la tarjeta Avenida Callao. O sea que con estos elementos, además lo que ya les mostré de la dársena, que hay una dársena que tiene acento, un acentito muy poco marcado, dársena sin acento, dársena con acento, lo mismo San Martín sin acento y San Martín con acento, son tipografías totalmente distintas y que tenemos que catalogarla de distinta forma. Por lo tanto, llegué a los 6 tipos que les estaba comentando, que son los que les he explicado antes: una leyenda separada de la imagen con bordes esfumados, una leyenda superpuesta a la imagen, una leyenda separada de la imagen con bordes netos,
una imagen grande cortada abajo, una leyenda de letras grandes separada de la imagen impresas en litografía, y una leyenda de letras grandes separada de la imagen impresas en tipografía. Así fue la clasificación, algunos ejemplos les voy a mostrar. Avenida Callao, impresos sobre la imagen. Acá se ven en el edificio este 3 ventanas y un poquito de otra. Acá se ven 4 ventanas, el campo de la imagen es distinto. Acá está cortada, es un tipo 4, y fíjense que también está cortado la avenida Callao. O sea que cortaron ahí las dos cosas. Esta otra es una imagen de bordes esfumados, acá se ven 5 ventanas, se ven las 4 que veíamos antes y la ventana del edificio de al lado. Acá también se ven las 5 ventanas, pero el borde es totalmente neto. Es como si después de hacer esto, este borde, esfumaron en la zona de la gelatina el borde de la imagen. Estas son de Avenida de Mayo, acá pueden ver en este edificio 3 ventanas y media, en este 5 ventanas. Es por esto que digo que el tamaño de la imagen y el campo de la imagen posiblemente sea que el negativo fue puesto a distintas alturas, este superpuesto con la imagen, a punto tal que fíjense llega hasta la base de la pirámide, este otro está muy por debajo y se ve la gente con la imagen cortada ahí abajo. Otras imágenes de Avenida de Mayo, como antes, esfumada y bordes netos. La Avenida Santa Fe, donde acá se ve también cortada la imagen, y no solo cortada Santa Fe, sino que arrastrada la tinta de FE. Y acá Miguel Casillas me pidió que le guarde una de estas imágenes por el perro que hay ahí, y los temas que ustedes quieran poner en carruajes, arreglo de avenida, paisajes, la de Dársena, como ya nombramos, del puerto, donde el que haga caballos tiene acá montones de caballos, pero tenga cuidado, este que es el tipo 4, se ven los caballos, este que es el tipo 1, lo borraron, así que tienen que buscar Dársena Sud tipo 4 para poder incluirlos en la colección. En el Puerto Madero es muy parecida la imagen, muy difícil, apenas acá en este elemento hay algunos sombreados distintos, pero estas tienen una mancha en forma de U, una cosa agregada que le pasó al que hizo la fototipía, y esta otra tiene la U, y además tiene 2 líneas acá, que es el tipo 4, el tipo 4 que está cortado, que las 2 líneas no se ven ahí, y en los otros de este grupo no está ni la U ni las líneas, y así podemos definir todos estos grupos. Acá está con letras que parecen muy prolijas, litografiadas, distintas a las otras. Además, para colmo, la tarjeta de 6 centavos para uso externo estaba impresa sin un subrayado abajo de República Argentina, y otras tenían un subrayado. Bueno, lo tomé primero esto como una variedad. Después encontré que las 10 imágenes estaban en el 6 centavos subrayado, y las 10 imágenes también estaban en el 6 centavos sin subrayar. Por lo tanto, sería una quinta imagen. Entonces, para hacer esta colección, ¿cuántas tarjetas necesitamos? Tomando la clasificación de Nigel, que eran 4 tarjetas, estas 4, 10 imágenes en cada una, 40, y 3 tipos distintos, como describía Nigel, son 120 imágenes, 120 tarjetas distintas. Si queremos coleccionar las nuevas, circuladas y muestra, son 360. Es mucho, una exageración. Pero si lo hacemos como estuve explicándoles que yo encontré, tomamos la de 6 centavos, simple, sin subrayar, y con el subrayado son 5 tarjetas. Por 6 tipos, son 5 tarjetas, con 10 imágenes 50, por 6 tipos son 300, nueva circulada y muestra son 900. Y esto ya es inmanejable. Pero, entonces, quise saber si al hacer esta cuadrícula, cada una de las 10 imágenes, que están acá, 10 renglones, estaban en cada uno de los formatos. Acá tienen las muestras, dijimos son 5 tarjetas, 3 centavos, 4 centavos, 6 sin subrayar, 6 con subrayado y 6 más 6. Y las correspondientes muestras, o sea que son 10 columnas también. Si yo pongo todas las tarjetas que vi, que fueron muchas,
en esta grilla, si encuentro del 1 al 6 en cada uno de los cuadrados, de las posiciones, los rectángulos, voy a encontrar 600, sin contar las 300 que pueden ser circuladas, porque las muestras no van a ser circuladas. Y entonces las distribuí y no encontré que había muchas distribuidas. Solamente lo que más hay son 4 en un modelo de calle Santa Fe, en 4 muestras. Y si nos ponemos a buscar los números aquí, fíjense en el 1, está en estas 3 columnas. El tipo 1 con bordes esfumados, imagen, el epígrafe separado de la imagen, está en 3 centavos muestra, 4 centavos muestra y 6 centavos sin subrayar. O sea que no vamos a encontrar nunca un tipo 1 circulado. Y de los 100 posibles, 10 por 10, encontramos que 70 no pueden ser tipo 1. Lo mismo pasa con el tipo 2, aunque hay más columnas. El tipo 2 es exclusivo del 3 centavos de circulación. No vamos a encontrar un 3 centavos naranja circulado con otro tipo que no sea el tipo 2. Y también está en el 6 con subrayado y no está en ningún 6 sin subrayar. El tipo 3 es, también es un poco más disperso, es el bastante menos frecuente, le sigue el 6 solamente, pero el tipo 3 está en 3 columnas, de nuevo hay 70 lugares que no se repiten, es el único en el 6 centavos sin subrayar, y es el único, y también está junto con el 2 en el 6 centavos con subrayar. Pero en rojo, fíjense que algunos números son los números que están fuera de lo estándar. El estándar acá es 1 y aparecen 2, 3, acá es, en este es 1 y aparece un 5. El 3 aparece acá, acá y acá. O sea que además de estar en 4 de venta al público, 6 sin subrayar y 6 con subrayar, está en algunas muestras. Acá lo que puede pasar es que yo no los haya visto y que existan los 10 imágenes en el tipo 1 en 3 centavos muestra, o puede ser que se hayan impreso en forma aislada, así que la investigación sigue su curso, yo sigo buscando, a pesar de que he visto muchísimos, estos no los he encontrado. El tipo 4 y el 5 son exclusivos de la tarjeta doble. El 1, el 2, el 3 y el 6 son exclusivos de tarjetas simples. El 4 y el 5 son exclusivos de tarjetas dobles y el 5 exclusivamente muestra. O sea que el 1 y el 5 no los vamos a ver circulados. Y el 6, el 5 tiene, me olvidaba, esta posición atípica es exactamente un 5 porque está impreso con letras litografiadas, no hay ninguna duda que es un 5 y está en un 6 sin subrayado muestra. No pega para nada. Y el último, el 6, está solamente, es el menos frecuente de todos, está solamente en el 4 centavos, ya sea muestra o 4 centavos para venta al público. Y una interpretación que yo hago de este formato de impresión es que el 3 centavos se usó muy poco tiempo, pocos meses. Luego se tenía que usar con franqueo agregado. Cuando todo lo urbano pasó a ser nacional y la tarifa nacional era de 4, necesitaron más tarjetas de 4 centavos y así tuvieron que imprimir en otro momento y lo imprimieron distintos. Entonces, con todo esto, de las 900 imágenes, si nosotros queremos coleccionar nuevo circulado y muestra, pasamos a esta selección donde vamos a encontrar que hay 5 tarjetas, 10 imágenes y 6 tipos, pero solamente en esa cuadrícula yo he visto 80 tarjetas muestra y 71 para circular. O sea que habría, sin contar las circuladas, 151 tarjetas distintas, y si contamos las 71 que podrían circular, que serían 142, pongamos sin circular y circuladas, 142 más 80 son 222, que son menos que las 900 y las 360 que se habían descrito antes. Es una colección ardua de hacer, se necesita buscarlas, se encuentran, hay muchas muestras de todo. ¿Por qué? Porque las muestras se imprimieron, la sobrecarga para enviar a la UPU como cualquier estampilla, para información,
se imprimieron también para enviar a todas las dependencias del correo argentino para que sepan cómo era la tarjeta. Y además, el correo hizo libros de regalo con estas tarjetas y para que no las comercialicen le habían puesto la marca muestra. Esas tarjetas se ve que acá en el dorso están pegadas, estuvieron pegadas, y en general se despegaron de esos libros, y es por eso que es muy abundante la sobrecarga muestra en este grupo de tarjetas. Por lo tanto, es totalmente coleccionable. La fecha de circulación, les comenté algo, la 1 no la vamos a encontrar, la 5 no la vamos a encontrar, la primera del tipo 2 la vimos en el 87 y fue prácticamente la única que vi en el 87 porque la 3 fue el último día del 97, perdón, del 97, que fue el año que empezaron a circular, y las demás son del 98. Para colmo hay variedades, no hay falsificadas, pero sí variedades. Por ejemplo, en la tipografía de la fórmula UPU hay república sin acento, que es lo raro, lo habitual es república con acento. En las que tienen el texto en fototipía, algunas están cortadas, por ejemplo, Sud, y se repite en distintas tarjetas. Las dos son 4 centavos muestra, posiblemente sea una tirada que salió con esta gelatina. En Boca del Riachuelo sucede lo mismo, no solo están cortadas, sino que la U está arrastrada, en 2 tarjetas también de 4 centavos muestra. Otra variedad es de tipeo. En francés debería decir comunicación con doble M, y hay algunas tarjetas de comunicación con una M sola, comunicación, como estas que tienen una M sola. No es muy común, pero hay tarjetas con esta variedad. Y una variedad, la última que les voy a mostrar, es en el tipo 4 de 4 centavos, perdón, el tipo 6 de 4 centavos, donde acá en el tipo 1 vemos medio carro, acá en esta se ve un carro más grande, el tipo 2 que tiene superpuesto el texto, y en este el carro desapareció. O sea que el negativo se rompió, o retocaron la gelatina, pero lo borraron al carrito, y es una de las variedades que es bastante rara. Con esto terminamos las tarjetas. Vamos a hacer un repaso por las cartas postales, que también son interesantes, aunque más simples, por suerte. Las cartas postales se imprimieron en 3 centavos, que es la primera que vamos a tratar, se imprimieron en muestra, y la característica que tiene las muestras del 3 centavos es que el epígrafe tiene un fondo sombreado. En tanto que las 3 centavos de circulación, recuerden que les dije que las tarjetas de 3 centavos poco tiempo circularon en tarifa. El primer día de enero del 98 se emitieron en septiembre del 97. El primer día de enero del 98 se anularon esa tarifa, pasó a ser tarifa nacional, por lo tanto lo circulado está todo con franqueo agregado, pero las que se vendían para venta al público, para circular, el epígrafe no tiene sombreado en el fondo. Y bueno, hay cartas interesantes, tasadas al exterior, o que con un formato de franqueo agregado, que en general tendrían que ser 12 centavos, estos son 3, y se agregan 8 centavos, 9 centavos, con Rivadavia de 3 próceres, 5 centavos, 2 y 2 de 1 centavo. Como curiosidad, una variedad de la impresión invertida en el frente de la carta postal, lo que demuestra que primero estaba hecho el sello y después se imprimieron las imágenes. Y como les decía, entonces, la clasificación del 3 centavos muestra tiene fondo sombreado y las letras son perfiladas. Tienen unas letras con serif y con algunos adornos en cada uno de los extremos. El que se vende al público también son perfiladas las letras, tienen algunos serif por ahí, pero no tienen el fondo sombreado. Pasamos a las verdes, que no son, ya son las de 4 centavos. Recuerdan que les dije que se imprimieron en verde y en negro. En verde se imprimieron 20 imágenes. De esas 20 imágenes, 12 se hicieron muestras. Son las únicas muestras las cartas de 4 centavos. Se hicieron las de 3 centavos, todas tenían muestra, las 6.
y en las de 4 centavos solamente 12 de las 20 se hicieron en muestra. 6 con letras perfiladas y 6 con letras bastón. Parece que fue a propósito lo que hicieron. Si vemos las 20 imágenes, hay 6 que son iguales a las de 3 centavos. No las voy a mostrar porque son iguales. Las muestras tienen las letras perfiladas en el fondo, y lo que cambia en la verde es que en vez de ser perfiladas sin fondo, acá son bastón chico tipografiado. Es decir, no tienen ningún serif, como estas que tienen adornitos las letras. Estas son letras planas, que son de un tamaño chico, estas son bastón grande, y este tamaño chico, en este texto, Estación Ferrocarril del Sur, tienen 3 formatos. Uno de 21 milímetros, 22 y 23. Y la diferencia está en que, esto lo describió Andy Lister y Marcelo Saccanini en un trabajo presentado en la Fundación Bose, que entre el punto y la C no hay espacio. Acá hay un espacio en la de 22 milímetros, y en la de 23 milímetros hay más espacio acá y más espacio entre el punto de la C y D. O sea que el cliché tipográfico formado de distinta forma para imprimir, tipografiar este bastón chico. De las 6 Z no se lo voy a mostrar. De las otras 6 que también se hicieron muestras, son las 12 con bastón grande. 2 eran similares a la de 6, similares a la de las tarjetas, y tenemos 12 tarjetas que tienen imágenes nuevas, todas con bastón grande, que se las voy a mostrar a continuación. Estas tarjetas, seguimos con los temáticos, acá tienen para divertirse. Esta es del puerto, exclusa del dique 1. Esta es un embarcadero de animales, acá hay animales que se están embarcando para exportación. Estas se imprimieron en muestra y para uso público. Estas solamente se imprimieron para uso público, donde tenemos el mercado de abasto de Buenos Aires y el mercado de frutos del Tigre. Esto hoy se puede visitar en el delta del Paraná, ahí en el Tigre tenemos. Y solamente para uso público, la Casa de Correos y Telégrafo de Rosario, en Santa Fe, 4 centavos enviada al exterior, tenía que ser 12, se agregan 5 más 3. La Casa de Tucumán, el establecimiento de depuración de agua, las piletas que están en Buenos Aires para potabilización del agua en Figueroa Alcorta y Pampa, que pasamos por la puerta muchas veces. Y acá tenemos el ferrocarril central del norte, perdón, con un puente que es el viaducto del Saladillo, donde está pasando un tren. Las otras 4 imágenes son el Museo Escolar de la Nación, también de Buenos Aires. Fíjense que hay una plaza muy prolija, después les voy a mostrar el mismo museo con una plaza desprolija. El Palacio de Correos el Palacio del Congreso, perdón. Este es el establecimiento del depósito de agua de Buenos Aires, que está en la avenida Córdoba, un edificio hermoso, que son piletas donde se acumula agua potabilizada. Y este es el edificio de la exposición de 1898, donde se hizo una exposición en Buenos Aires. Esas son las 20 verdes, de las cuales 12 ya las conocíamos, 8 las conocíamos y les mostré 12, y las negras también son del valor de 4 centavos, no se hicieron muestras, hay un material de archivo que apareció hace poco muy interesante, hay 37 imágenes conocidas y 2 dudosas, están descritas, Piedra Movediza de Tandil y Sierra Leona de Tandil, que no se encuentran en cartas circuladas, pero sí en estas muestras, este material de archivo que apareció, les voy a mostrar cómo es Sierra Leones. Y acá no hay diferencia en las letras, son todas letras bastón grande, impresas en planografía, no tienen foulage en el dorso. Acá tenemos las muestras, se caracterizan por ser, están superpuestas por supuesto, se caracterizan por ser sin la indicia, sin los textos, sin los renglones y sin perforar. Acá tenemos el Museo Escolar de la Nación, ¿se acuerdan que le dije que había una plaza muy prolija? Acá ven la plaza desprolija, posiblemente el fotógrafo haya tomado antes y después del prolijamiento de la plaza. Acá tenemos un estaqueadero en el corral, con cueros que están estaqueando para secarlos al sol.
el dique del Malpaso, que tiene el ferrocarril que va de Córdoba a Cosquín, una vista general del mercado de frutos. Antes habíamos visto desde el agua, del río, el mercado de frutos. Acá es una vista de altura. Esto es los corrales, los mataderos, entrada de tropa de animales para faenar. Y acá tenemos, que yo no sabía qué era, Victoria Regia, en el río Bermejo, en el confín de Argentina. Por eso lo amplié. Y estas plantas acuáticas se caracterizan por ser la planta que tiene la flor más grande del mundo. Esta flor puede llegar a medir 30 a 40 centímetros, Victoria Regia. Las hojas llegan a tener 3 metros de diámetro. Pueden tolerar 40 kilos si están bien distribuidos sobre la hoja. Y el tallo de la planta puede tener 7 a 8 metros. Esto interesante porque es algo que jamás lo había visto y me acabo de enterar con estos enteros. Estas son las 39 imágenes en negro, donde están las dos que no se habían visto, la piedra movediza de Tandil y la Sierra de los Leones de Tandil. Esta es la imagen que solo aparece en este ensayo, en esta prueba de la imagen, porque fue una prueba aceptada, y que no se conoce en tarjetas que circularon. Ahora vamos a hacer un paseo para terminar, 5 minutos, por todo el país, Buenos Aires y el resto del país. Acá estamos en el Distrito Financiero, Buenos Aires, 1890, 1895, 1896, la Bolsa de Buenos Aires, y esta tarjeta circulada de Alemania, que la vamos a girar, y vemos la calle Reconquista. Acá vemos un policía a caballo, es el cruce de la calle Reconquista con Piedad en Buenos Aires, y acá hay un buzón, que ahí le dije a Prato que se fije en su libro qué número de buzón es el que está en Reconquista y Buenos Aires, así que después le voy a pedir que nos cuente. Acá tenemos paisajes, el estrecho de Magallanes en Tierra del Fuego, la Sierra de la Ventana, en lo alto de la sierra, en esta formación pétrea, es una ventana, las cataratas del Iguazú, el puente del Inca, puse solamente el puente porque es una foto, quería que vean la dimensión del puente con gente en su superficie. Acá tenemos la vista general de la exposición de Buenos Aires, está cortada la imagen, abajo está la Plaza de Mayo, vista desde el Cabildo, ahí se ve la Casa de Gobierno. Y acá tenemos el Museo Escolar, lo que le había dicho que estaba en 2 formatos, con Plaza Prolija y Plaza Desprolija. Algunas imágenes del dique 1, la otra de Puerto Madero, los diques, este es el dique 1, acá hay otra de los diques, y este es el puerto de Buenos Aires. Acá tenemos una imagen de la cervecería Quilmes, que además el entero está privatizado por la cervecería. Del otro lado tenemos una lista de precios para que entregaban esta tarjeta, esta carta postal a su cliente cuando le entregaban las cervezas y le decían, cuando necesite más, escríbanos, ya tiene el franqueo pago y mándela. Esto es lo mismo para la inspección de higiene, que era para denunciar casos infecciosos. Después vamos a ver una utilizada. Este es el dique San Roque, es un dique que también tiene un tren que va, el ferrocarril que va de Córdoba a Cosquín. Y esto es una imagen de los corrales de Abasto, donde es el patio interno con los animales. Acá tenemos imágenes de trenes, el puente del ferrocarril Central Norte Argentino, en la provincia de Tucumán. Este también es el mismo ferrocarril, en 2 imágenes distintas. Y esto es los talleres del Río Blanco en la cordillera de los Andes, talleres de ferrocarriles. Esta es la inspección técnica, y acá tenemos cómo se usaba. El médico visitaba un caso infectológico, en este caso una viruela, una mujer de 40 años, y lo informaba con el domicilio del infectado y con la firma y el domicilio del médico que lo había certificado. Y por último, una quinta agronómica en Mendoza, con labradores, un viñedo en San Juan, o la represa del Cajón, es un dique para irrigación de la provincia de Tucumán, para poder tener estos sembradíos. Bueno, con esto quería terminar, mostrarle todas estas imágenes, para delicia de los temáticos, las cartas circuladas que tienen su historia postal, y para los enteros poder clasificarlo como de la mejor manera posible.
Les agradezco por aguantar toda esta hora. Muchas gracias, Alberto, muy bueno. Muy bueno, Alberto. Muy, muy Excelente, bueno. Alberto. Excelente. Muy bueno, Alberto, la verdad. Muy bien, Alberto. Un ejemplo de estudio. Con esas postales de conquista de trenes. Felicitaciones. Excelente. Buenísima, Alberto. Vamos Bueno, por las preguntas. Preguntabas el buzón 18. ¿Es 18 el buzón de Reconquista y Piedad? El Buenísimo. 18. Ya tenemos foto del buzón 18 entonces. Ah, qué bueno, pasámela después. Sí, sí. Estoy empezando a recolectar las fotos de cada uno de los buzones a ver si tengo la información. Bueno, ahí lo viste, está impreso, ahí tenés Sí, un policía está buenísimo. abajo y el buzoncito en la esquina. La verdad Muy que buena me- la charla, Alberto. Gracias, Pablo. Una pregunta, ¿puedo Sí. hacer? Por supuesto. Además digamos, deleitar a los filatelistas con tantas variedades que imprimieron, ¿no? ¿A qué atribuís que hicieron tantas variedades de letras, de ubicaciones, todas estas variedades? ¿Qué es? ¿Error del impresor? ¿Qué pudo haber sido? Porque no es que hicieron millones de estas tarjetas, fueron solo No. miles. Las tarjetas que son las más complejas, porque las cartas postales son bastante uniformes, ¿viste? Cambia un poco el Sí. epígrafe, pero Sí. las cartas postales son bastante uniformes. Las tarjetas que son las más complejas, creo que empezaron con un formato que era el que les salió, porque estos fueron varias pasadas. Una pasada para hacer la indicia, una pasada para imprimir renglones, otra pasada para la imagen de fototipía, y otra pasada para poner el texto abajo de la imagen, si no estaba en la gelatina original de esa fototipía. Pero vimos que hay imagen hechas plana y epígrafe hechos tipografiados. O sea Sí, que por eso. tenemos variedad. Yo creo que esto fue secuencial. Empezaron de un formato, como a las 500 impresiones aproximadamente tenían que hacer una nueva gelatina. Yo me imagino que en la imprenta estaban imprimiendo acá, y acá estaban haciendo otra gelatina bicromada, sensibilizándola, y diciéndole a aquel, che, el nombre salió encima de la imagen. Bueno, cortala acá y ponerle un texto distinto. Y así fueron cambiando. Yo cuando leí que una gelatina bicromada era para 500 imágenes y teníamos 215.000 tarjetas impresas, son más o menos 530 gelatinas que se necesitaron para eso. Dije, va a ser un desastre esto, una variedad que es inclasificable. Pero Y lo no, hicieron bien. las 10 imágenes, se ve que el que estaba haciendo al costado las gelatinas bicromadas tenía el negativo siempre a la misma altura, retocaba alguna cosa, y si le salía mal, bueno, sacarle el nombre que ahora lo imprimo en tipografía en la otra máquina. Y se me ocurre que era algo dinámico que lo llevó a hacer estas combinaciones que a mí me llevaron mucho tiempo de definir, y todavía, como les dije, faltan encontrar algunas de estas imágenes, a ver si están en los huecos que nos faltan. Muy bien. Son suposiciones, no lo puedo afirmar eso, me lo imagino. Muy bueno. Miguel Casillas, ahí tienes una pregunta, creo. Sí, no, más que pregunta, no. Felicitarte, Alberto, y comentarles que yo ahora 10 años que lo conozco a Alberto, lo conocí en una oportunidad de haber venido él acá a Río Grande, a una de las exposiciones, y no deja de sorprenderme la capacidad de estudio y de trabajo que tiene. Así que nada más que para eso, felicitarte, Alberto, y seguir adelante. Y mañana voy al club y saco la foto del cuadro que te dije para Dale, ver ni litografía ni tipografía. Grabado. Así que mañana voy al club y saco la foto del cuadro que gané en una exposición que seguramente es la réplica del cuño ese que mostraste vos. Sí, seguro. Cuando fui a primera vez a Río Grande, Miguel no me conocía, pero me estaba esperando en el aeropuerto y me llevó hasta el hotel, y siempre tan amable como siempre, ¿no? Gracias por todo. Al contrario, gracias a vos. A mí me encanta la charla de Alberto porque siempre nos hace trabajar a todos después, porque nos deja siempre alguna cosa picando.
Y esas son las charlas que realmente son interesantes, la verdad que me encantó. Tuve dudas en incluir lo de métodos de impresión porque algunas cosas son muy básicas, pero en base a comentarios que he tenido, creo que siempre es un poco adecuado refrescar cómo someramente, sobre todo relacionado con estas tarjetas, cómo se hace para conseguir esas imágenes finales. Y el concepto que sale de método de impresión en base a la estampilla terminada es imposible. Si tenemos una estampilla, se puede llegar a esa estampilla de distintas maneras. Una indicia en un entero se puede llegar de muchas formas. Por eso hay que ir a las fuentes y solamente las fuentes van a definir cómo aproximadamente cómo se hizo, porque después hay variaciones de cómo se grabó el cuño, cómo se multiplicó la imagen y cómo se logró hacer la impresión definitiva. Son cosas interesantes de la filatelia, se puede estudiar mucho en eso. Así es, Fantástico. sobre todo. Guillermo. Estás en mute. Bueno, Alberto, felicitaciones, excelente tu presentación y demuestra todo lo que estudias sobre el tema. La verdad que hay poca gente que ha estudiado los enteros tanto como vos. Y una pregunta, la impresión, yo siempre me pregunto, ¿la impresión se hace ya en la pieza cortada o se hace en cartones grandes y después se corta? O papeles, con el caso de las fajas, por ejemplo. Las impresiones de tarjeta son en planchas. El esquema habitual para imprimir una tarjeta es una plancha de 70 centímetros por 1 metro. Yo mostré en la charla anterior un error de corte que tenían las tarjetas de Bradbury Wilkinson, donde en vez de cortar las tarjetas como correspondía, las cortaron cruzadas, y se veía cómo estaban algunas tarjetas paralelas y otras cruzadas, para aprovechar el cartón, la cartulina en forma completa. En estas específicamente, como habían sido encargadas el año anterior, y se decidió imprimirlas sobre ellas, no sé si ya estaban cortadas, porque primero se imprimen en planchas y después se cortan. Algunas tarjetas, sobre todo la de paisaje de la Patagonia, que es una emisión que salió en 1901, que se imprimieron en varios colores, en esa a veces se ven los ángulos, las líneas de corte, se ven cruces donde en la plancha están marcadas dónde debe ser cortada la tarjeta. En estas no hay líneas de corte, pero yo supongo que ya estaban cortadas porque habían sido encargadas un año antes, más de un año antes. Y la autorización para imprimir estas imágenes fue en mayo del 97, y estas tarjetas ya estaban en circulación a principios de 1896. Por lo tanto, creo que estaban terminadas y lo que hicieron fue imprimirlas individualmente. Opino, no tengo registro. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Y yo tengo una curiosidad respecto a eso de la fototipía. Yo alguna vez hice eso, me acuerdo cuando estaba en el colegio, en estas clases de ciencia, nos hacían copias. Yo no sabía cómo se llamaba, entonces ahora recién me entero cuál era el nombre, pero lo que me llama la atención bueno, obviamente era época escolar, uno no era ducho en nada y trataba de verlo, pero era súper difícil llegar a una consistencia en la cual el papel no quede mojado, y me sorprende la calidad de la impresión que había aquí. Obviamente seguro han utilizado otros elementos químicos, otras cosas que quizás sean nocivas, ¿no? En la época escolar de repente la cosa era diferente. Pero lo que sí me acuerdo claramente es que esas gelatinas que se formaban y quedaban bien planitas y uno le ponía la copia encima y venía sacando y toda la cuestión, no había manera de controlar digamos, la intensidad del color. ¿Cómo hacían para que el color sea tan uniforme? Porque yo me acuerdo después de 4 pasadas ya lo que se veía era un manchón con algo. Pero ¿cómo se mantenía eso?
Estos tienen, todos estos procesos de impresión tienen tintado en algún momento. Las máquinas para imprimir fototipía, no sé si se dice fototipía o fototipia. Yo le digo fototipía porque es litografía y tipografía, y le puse el acento, pero no sé cómo se dice realmente. Son máquinas importantes que tienen lugares para poner el elemento a imprimir y deben tener entintado, movimiento, la presión justa para poder imprimir. No es una cosa muy manual, porque claro. tenemos que tener en cuenta que hicieron 800.000 de estas impresiones entre tarjetas y cartas postales, así que tenía que ser algo que estuviera sistematizado. Hoy día hay una página que creo que se llama algo así como Gelatina, o Gelatin, que se dedican a hacer impresiones en fototipía. Wow. Lo pueden buscar en la web. Hay actualmente impresiones, fanáticos de la impresión en fototipía, que tiene sus características. Como todo, hay locos para cada cosa, ¿no? Pero es interesantísimo. El hecho que creo que es trascendental es de tener una impresión de una imagen en un papel sensible a pasar a imprimirla en un papel común debe haber sido fantástico para la época, y por eso explotó en esos 6 años la novedad de imágenes en los enteros. Se vendieron mucho, tuvieron éxito, y nadie se explica por qué dejó de hacerse. Debe ser por aburrimiento, porque imprimieron tanto y tanto y tanto que debe haber aburrido a la gente y se dejó de hacer. Y ya para llevarlo a un plano un poco más global, ¿no? Esta época de los finales de los 90 es la época que los view cards explotan en toda América. En el Perú hay un montón, hay Brasil, todo eso. Me imagino que todos esos siguen este mismo proceso de fototipía o fototipia. Sí, no había otro procedimiento hasta que antes eran impresiones de dibujos. Sí. Uno ponemos a pensar, las indicias de los próceres no son fotografías, son impresiones de un artista que hizo un dibujo sobre un cuño. Sea el cuño que sea, como definimos, pintado, grabado o como sea. Hubo una etapa donde sobre planchas de zinc con material sensible se imprimía una fotografía, un negativo, se imprimía una imagen, y el artista ya tenía calcada la imagen ahí en esa plancha de zinc y la grababa a mano sobre las líneas. Era más simple, más plano el dibujo, pero ya tenía dibujada la imagen por uso de fotografía, pero terminaba siendo un dibujo calcado de una fotografía. Calcado, exacto. Una aclaración, yo creo que es fototipia, porque si le ponemos acento nos da error ¿Sí? Sí, fototipia. Bueno, cambiemos todo lo que dije. Por escritura, pero bueno, sí, es un detalle. Yo digo porque preguntaron varias veces. Sí. No, yo la verdad lo busqué y no lo encontré así. Esto, Alberto, es como el papel. ¿Se acuerdan? No hace tanto, hace 20 años atrás, cuando mandábamos un fax, era en papel sensible. Y después pasó a ser con papel común. ¿En cuánto tiempo duró? Yo me acuerdo de ir a comprar los rollos del papel cuando estaban las máquinas de fax que teníamos. Y hasta inclusive estos puntos de venta portátil que te dan tu recibito es el mismo papel sensible, ¿no? Sí, también. ¿Cómo cambia todo tan rápido? Uno medio como que se olvida esas cosas, pero es impresionante. Yo quería también hacer un comentario. Empezó con las impresoras, ¿te acordás? Eran las impresoras térmicas primero. Claro. Disculpa, Andrés, Andy, te corte, perdón. No, quería hacer un comentario, que en este tipo de cosas también hubo modas. Estas tarjetas que se imprimieron acá en Argentina, las que mostró tan bien estudiadas Alberto, y las cartas postales, fue también una pequeña moda en que aparecieron los enteros con imágenes en distintos países. Por ejemplo, 2 estados sudafricanos hicieron algo muy parecido a lo nuestro.
con la tarjeta, con la indicia arriba a la derecha y abajo a la izquierda, las imágenes de Sudáfrica. Esos fueron Cape Town y Transvaal, y creo que Natal también tuvo. Es muy interesante porque fueron periodos. Es igual que el asunto de lo que mostró Alberto del entero con foto pegada, también fue una especie de moda, porque también lo tuvieron los chilenos, los uruguayos, los americanos. Son etapas en las cuales algo se pone de moda, y la Argentina hizo muchísimo de eso. Yo diría que fue la voz cantante de eso. Justo iba a hacer yo también una pregunta sobre ese entero que tiene la foto pegada. Y en el reverso el sobre está tasado. ¿Por qué? ¿El correo al detectar que había un grosor adicional lo tasó ya como carta? ¿O era porque estas cartas postales cerradas pagaban el porte normal? No, esas cartas postales dentro de Argentina se tomaban como tarjetas postales. Ok, pero no tenían valor al extranjero. No, las cartas postales para la UPU tenían tarifa de carta. O sea, lo anormal era lo que hacía la Argentina de tomarlo como tarjeta domésticamente. Claro, una tarjeta postal al exterior era 6 centavos, y la gente lo mandaba con 6 centavos, porque era lo que usaban acá. Pero Claro. en la época del 91, que fue enviada esa tarjeta, la tarifa era de 8 centavos. Y entonces había un déficit de 2 centavos y ya en el correo la tasaban. Oh, ya. Pero, digamos, la indicia, a pesar de que esa tarjeta o carta postal era doméstica, ¿contaba también para el exterior? Sí, lo que tasaron fueron 2 centavos. En esa fueron 2 centavos, sí. Y hay montones que mostré algunas que están de la de 3 centavos que se usó muy poco por su valor. Esas se tomaban cuando se agregaban 3 centavos más para hacer una tarjeta, verdaderas tarjetas al exterior. Ok. Ahí servía, no estaba prohibida al exterior. Ok. El caso, digamos, contrario a eso era el del Perú. El Perú tenía una tarjeta postal en esa época, más o menos, también de 3 centavos doméstica, pero esos 3 centavos no valían para correo al exterior. Entonces, los que se van al exterior se ve siempre 3 centavos extra, a menos que estén tasadas porque no le permitían. Por eso era mi pregunta. Hay muchas de las tarjetas argentinas que están prohibidas al exterior, porque eran más grandes, no tenían el tamaño de la tarjeta de indicación de la UPU, o porque tenían muchas palabras, o porque el correo había definido que no eran para circular al exterior. No era para el exterior. Y esas se tasaban en origen. Gracias. Algunas Yo creo que... Alberto, bueno, felicitaciones, la verdad, excelente charla. No me canso de escucharte, el detalle, el empeño que le pones en explicar hasta el mínimo detalle. No quería hacer una acotación con el tema de las imágenes. Yo creo que más allá de la moda, si vemos el periodo donde están editadas, es la consolidación de la Argentina como nación. Millones de inmigrantes viniendo, llegando al puerto, y bueno, mostrar esas imágenes de lo que era el país, el surgimiento de Argentina como nación, esos edificios, esos lugares de turismo que eran desconocidos para toda la gente, debe ser que llevó a la cantidad de detalles de imágenes que se hicieron. Sí, creo que ha sido sin duda una promoción muy importante, propaganda del país importante. Y en este caso es propaganda, no es publicidad, es propaganda cuando es militar o nacional. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sino que no compré mucho, pues no sabía si estaban buenas o no. Bueno, no veo a nadie más por ahí. Ok. Bueno, con eso, Alberto, muchísimas gracias nuevamente. Súper didáctico y súper detallado. Buenísimo. El día de mañana.